¿Cómo y por qué lo aplicamos? El por qué es una obviedad. El neuromarketing es una disciplina de la neurociencia que se basa en estudiar o entender cómo funciona el cerebro humano por biología a la hora de tomar decisiones de compra. Conocerlo y entenderlo es fundamental, porque es que todos hemos nacido así. Nuestro cerebro funciona así. ¿Eso qué quiere decir? Que si somos capaces de extrapolar determinados aspectos de esa disciplina del neuromarketing a nuestro e-commerce y nuestra estrategia de marketing, voy a conseguir resultados mucho mejores. ¿Por qué? Porque habrá cosas que el cerebro no tenga que entender, sino que las haga por naturaleza, ¿vale? Ese es el verdadero reto, ¿no? Y sobre todo entender cómo funciona y cómo podemos aplicarlo en un medio en el que hay un solo sentido, ¿no? O sea, Internet es un medio en el que el sentido que más afecta y el que más, en el que nos centramos es la visión. Perfecto, mejor, ¿no? Porque si hay varios sentidos dentro de mi proceso, es más complejo afectarles a todos, ¿no? Básicamente se basa en tres fases básicas, que es el incentivo, el trabajo y la recompensa. Es decir, si yo consigo motivar a alguien a que haga algo, si durante el proceso que hace algo soy capaz de mantener su atención y que lo termine, y cuando lo termina soy capaz de recompensarle y que valice realmente que lo ha hecho, el cerebro segrega una cosa que se llama serotonina. La serotonina es una hormona que genera placer, el placer es adictivo y querrá volver a hacerlo. En ese sentido, ¿cómo lo utilizamos? Pues lo utilizamos en varios elementos. Desde, por ejemplo, a la hora del incentivo, pues hay como varios conceptos básicos. Lo bello vende, lo diferente vende, la novedad vende. Eso significa que en tus campañas de marketing tienes que ubicar determinadas cosas que hagan que la atracción visual vaya hacia ese proceso, ¿no? Entonces iniciarán más veces la entrada dentro de tu página. Esto va muy enfocado también a conectarlo con una cosa que no todo el mundo conoce, pero es la base del proceso, y es el funnel de compra. Es decir, ¿qué hace mi cliente cuando entra dentro de mi página o en el exterior? O sea, un funnel de compra es un cuadro de mando en el que cualquier empresa que generara un negocio online debería tenerlo clarísimo como el agua. El funnel de compra normalmente se hace mediante una cosa que se llama método AIDA, que es el método de atención, interés, deseo y acción, ¿no? Yo normalmente le meto una F al final, que es fidelización a ese proceso, y al final es un cuadro. Ese cuadro en realidad debería estar determinado por dos variables por cada elemento. En la atención necesito saber cuál es mi audiencia y qué visualizaciones hace de mis campañas o de mi publicidad. En el tema del interés, debo medir la tasa de tiempo que pasa en mi página, el tipo de productos que ve, el número de páginas que ve y la tasa de rebote, que es cuánta gente entra en una página pero se va, ¿vale? Si yo soy capaz de medir eso, sabré cuál es el nivel de atención que tienen mis clientes. El siguiente paso es el deseo, es decir, cuánta gente introduce producto o quiere descuentos para poder comprar. Debo detectarlo con una variable. Y el último punto es la acción, la compra, cuánta gente compra realmente. ¿Qué pasa? Que si nos olvidamos de la fidelización, nos olvidamos de un proceso básico, y es que el que ha comprado suele comprar más. Entonces, si soy capaz de saber cuánta gente he fidelizado ya que entra de forma recurrente a un producto determinado, o es capaz de hacer publicidad porque lo comparte en redes o lo utiliza a nivel suscriptivo, captaré esa fidelización. Vale, de todo ese proceso, que son 5 fases, lo interesante, aparte de las variables, es qué acciones hago entre medias de cada uno para llevar más gente de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Porque ese proceso final sale en una variable básica que se llama tasa de conversión, que en Internet la tasa de conversión está en una media del 1,5%, son las tasas buenas, ¿vale? 1,5% significa que cada 100 personas, 98,5 no compran. Entonces, si yo hago esfuerzos en acciones en este proceso, lo que hago es aumentar esta tasa de conversión. Bien, pues una vez tenemos esa tabla definida en la que el 90% de las empresas no la tienen, ¿vale? Y para mí es fundamental para tomar cualquiera de las decisiones que pueda tener un negocio a través de Internet. Es decir, lo que hago es empezar a ver esas variables en distintos segmentos.
Imaginaos que tengo ese cuadro para todo mi e-commerce y digo, sácame ese cuadro por ciudades de España. Y entonces de pronto veré que los datos son diferentes. Y a lo mejor encuentro ciudades donde la tasa de conversión es un 1,5 y ciudades donde la tasa de conversión es un 0,65. Mis esfuerzos a nivel de acciones deben ir al de 0,65, pero mis inversiones a nivel de publicidad deben ir al de 1,5. ¿Por qué? Porque en realidad hay segmentos. ¿Qué pasa si lo vuelvo a dividir y digo, entre gente de 18 a 25 años y de 25 a 35, de 35 a 55? Todos esos datos en una tabla me saldrán divididos por esas edades. Resulta que encontraré datos diferentes. Si yo voy segmentando en distintos conceptos, conseguiré que mi tasa de conversión sea mayor, que mis acciones sean más orientadas al tipo de perfil de persona que estoy haciendo, ¿no? Y con eso conseguiré que mi estrategia sea más funcional.